Muchos de nosotros luchamos con los mismos problemas, ingresos que no alcanzan, gastos que se disparan y ahorros que parecen un sueño lejano. Pero, hoy tú decides el control de quién ganará ahora. Y para ello necesitas un lápiz y un papel, pero ¿para qué los necesitas? Tranquilo que más adelante te lo diré. Pero ahora debes saber qué significan estas palabras. Significa recibir ingresos a cambio de tu trabajo, productos o servicios, y estos ingresos pueden provenir de tu trabajo, el cual recibes un salario por trabajar en una empresa o por realizar un trabajo independiente. De un negocio, el cual obtienes beneficios vendiendo productos o servicios, o de inversiones, el cual recibes ingresos por invertir tu dinero en acciones, bonos o bienes raíces. Significa usar tus ingresos para comprar bienes y servicios que necesitas o deseas. Estos pueden ser necesidades básicas como comprar alimentos, pagar el alquiler o los servicios públicos. Entretenimiento, como ir al cine, comprar ropa nueva o comer en un restaurante, o compras impulsivas, como comprar cosas sin haberlo planeado, a menudo influenciado por ofertas o publicidad. Significa guardar una parte de tus ingresos para el futuro en lugar de gastarlo inmediatamente. Pueden ser un fondo de emergencia, donde guardas dinero para cubrir gastos imprevistos, como reparaciones del automóvil o gastos médicos. Metas a largo plazo, donde ahorras para grandes compras futuras, como una casa, un automóvil o la educación, o el ahorro para la jubilación, donde guardas dinero para tener suficiente cuando dejes de trabajar. Ahora que ya sabes el significado de estas palabras, es hora de que saques tu lápiz y un papel, y además de ello, al final del video te daré un consejo extra que te ayudará a vender un Ferrari. Primero, vamos a dividir la hoja en dos columnas. En la columna izquierda, anotarás tu situación financiera actual, en la columna derecha, anotarás tus metas financieras futuras. Vamos a comenzar con la columna izquierda. Empecemos con tus ingresos actuales. Escribe cuánto dinero ganas actualmente al mes, incluye todas las fuentes de ingresos, como tu salario, ingresos de negocios, inversiones, etc. Ahora, debajo de tus ingresos anota tus gastos mensuales actuales, incluye necesidades básicas como alquiler, comida, transporte, así como gastos adicionales como entretenimiento, compras impulsivas, etc. Para obtener una visión clara, puedes revisar tus estados de cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito de los últimos meses. Ahora escribe cuánto ahorras actualmente cada mes. Si no ahorras nada, no te preocupes, puedes aplicar la regla 50-30-20, que te ayudará a hacer un presupuesto más efectivo. Ahora, antes necesitas saber por qué las personas ganan, gastan y ahorran dinero. Las personas ganan dinero para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda y ropa. Además, les permite acceder a bienes y servicios que mejoran su calidad de vida, como educación, entretenimiento y viajes. Y también les proporciona seguridad financiera y les permite planificar para el futuro. Gastan dinero para cubrir sus necesidades diarias y para disfrutar de la vida. Es una manera de obtener bienes y servicios que les proporcionan comodidad, placer y satisfacción. Sin embargo, es importante equilibrar los gastos para no caer en el sobreendeudamiento y mantener una buena salud financiera. Y ahorran dinero para tener una seguridad financiera y para poder afrontar imprevistos sin recurrir a deudas. Ahorrar les permite alcanzar metas a largo plazo, como la compra de una casa, la educación de los hijos o la jubilación. Les proporciona tranquilidad y estabilidad, sabiendo que tienen un colchón financiero en caso de emergencia. Ahora, vamos a la columna derecha. Aquí vas a escribir tus ingresos, gastos y ahorros ideales en el futuro. Piensa en lo que te gustaría lograr financieramente. Primero, escribe cuánto te gustaría ganar en el futuro. Piensa en aumentos salariales, ingresos de negocios o nuevas fuentes de ingresos. Ahora, debes realizarte la siguiente pregunta para cumplir con tu meta: ¿cómo lo voy a lograr? Para ello debes plantearte un objetivo a largo plazo, y la mejor manera de hacerlo es aplicando los objetivos SMART. Los objetivos SMART son una forma de definir metas que sean claras y alcanzables. SMART es un acrónimo que representa las 5 características que debe tener un buen objetivo. 1. Específico. El objetivo debe ser claro y específico. Responde a las preguntas: ¿qué quiero lograr? ¿Por qué es importante? ¿Quién está involucrado? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué recursos o limitaciones están involucrados? 2. Medible. Debe ser posible medir el progreso hacia la consecución del objetivo. Responde a las preguntas: ¿cómo sabré si se ha logrado? ¿Qué indicadores utilizaré? 3. Alcanzable. El objetivo debe ser realista y alcanzable, teniendo en cuenta las habilidades y recursos disponibles. Responde a la pregunta: ¿es posible lograr este objetivo? 4. Relevante.
El objetivo debe ser importante para ti y alinearse con otras metas relevantes. Responde a la pregunta, ¿este objetivo vale la pena? ¿Es el momento adecuado? ¿Está alineado con otros esfuerzos o necesidades? 5. Temporal. El objetivo debe tener un plazo definido. Responde a la pregunta, cuando quiero alcanzar este objetivo, ¿cuál es el plazo para lograrlo? Ahora te presento el siguiente ejemplo para que lo entiendas de mejor manera. Voy a ahorrar $5,000 en 10 meses para el pago inicial de un auto, ahorrando $500 al mes. Es específico, porque sabes exactamente que quieres un auto y cuánto dinero necesitas, $5,000. Es medible, porque puedes medir tu progreso cada mes al verificar si has ahorrado $500. Es alcanzable, porque está basado en tus ingresos y gastos, permitiéndote ahorrar $500 al mes. Es relevante, porque ahorrar para un auto es importante para ti y mejorará tu calidad de vida, trasladándote de un lugar a otro. Es temporal, porque tienes un plazo de 10 meses para alcanzar tu objetivo, lo que te ayuda a mantenerte enfocado y motivado. Al definir tus metas utilizando el método SMART, te aseguras de que sean claras, alcanzables y que puedas medir tu progreso, lo que aumenta las probabilidades de éxito. Ahora, anota cómo te gustaría que fueran tus gastos futuros, qué gastos quieres reducir o eliminar, hay cosas que quieres agregar, como un viaje o una compra importante, anota todo. Aquí te sugiero que priorices los gastos esenciales y reduzcas los no esenciales, como reducir tus gastos en comidas fuera de casa para ahorrar más. Haz un presupuesto, utiliza una aplicación de presupuesto para seguir tus gastos y asegurarte de que estás viviendo dentro de tus posibilidades. Planifica grandes compras y evita deudas, ahorra una cantidad fija cada mes para pagar en efectivo en lugar de financiarlo. Finalmente, escribe cuánto te gustaría ahorrar cada mes en el futuro. Recuerda que el ahorro es clave para alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Establece metas de ahorro específicas como ahorrar $10,000 en 5 años para el pago inicial de una casa. ¿Y ahora cuáles fueron tus resultados finales? Revisemos tus resultados de la columna izquierda. Si ganas cierta cantidad de X, tus gastos son menores que tu ingreso y tu ahorro es menor que tus gastos, tienes una situación económica estable, pero lo puedes mejorar. Ahora, si tus gastos son mayores que tus ingresos y tus ahorros, tienes una situación crítica en tus finanzas personales, así que debes evaluar qué gastos estás realizando cada mes con el fin de identificar cuáles son los necesarios y cuáles no. Como ideas de ejemplos de gastos necesarios e innecesarios, te brindo los siguientes. La vivienda, como el alquiler, servicios públicos, agua, electricidad, gas. Alimentación, la compra de alimentos básicos. Transporte, como la gasolina o transporte público, el mantenimiento y reparaciones del vehículo. Salud, como medicamentos y productos de higiene personal. Educación, como la matrícula y cuotas escolares o cursos de formación continua o profesional. Entretenimiento excesivo, como suscripciones a múltiples servicios de streaming o salidas frecuentes a restaurantes y bares. Compras impulsivas, como ropa y accesorios de moda que no necesitas o la decoración del hogar innecesaria. Comida rápida y bebidas, como bebidas alcohólicas y refrescos o comidas rápidas y snacks fuera de casa. Membresías y suscripciones, gimnasios o clubes que no usas regularmente y servicios digitales que no necesitas. Compras de lujo, como viajes o vacaciones costosas frecuentes o automóviles de alta gama o accesorios de lujo. Ahora, con estos ejemplos de gastos necesarios e innecesarios, tómate un momento para reflexionar sobre tus propios hábitos de gasto. Pregúntate, ¿estoy gastando más en cosas que realmente necesito o en cosas que simplemente deseo? ¿Cómo puedo ajustar mis gastos para priorizar lo esencial y reducir lo innecesario? Al hacer estos pequeños cambios puede tener un gran impacto en tu salud financiera y ayudarte a alcanzar tus objetivos a largo plazo. Y ahora, en la columna derecha tras lo dicho en la columna izquierda, sabrás qué cambios debes realizar para lograr tus ingresos, gastos y ahorros ideales para tu futuro. ¡Excelente trabajo! Pero ahora necesitas reflexionar sobre lo que has escrito. Ganar más dinero puede abrir muchas puertas y brindarte más opciones, y la forma de hacerlo es creando un negocio que cree valor hacia los demás, o si quieres ir más allá, puedes invertir mediante la compra de acciones, siempre y cuando te eduques responsablemente. Sin embargo, también puede venir con más responsabilidades y estrés, es importante equilibrar tu vida laboral y personal.
Gastar dinero en lo que necesitas y disfrutar es importante, pero hay que tener cuidado con los gastos impulsivos, ya que puede llevarte a deudas y problemas financieros. Por esa razón evita gastos innecesarios, y utiliza ese dinero para tu formación personal como educación o en hobbies que impulsen tus habilidades. Ahorrar es crucial para tener una seguridad financiera y alcanzar tus metas a largo plazo. Aunque puede ser difícil al principio, los beneficios de tener ahorro superan con excesos cualquier sacrificio temporal. Y como comienzo de ese pequeño impulso, puedes ahorrar el 10% de tus ingresos, el cual te aseguro que en el futuro te será útil. Como puedes darte cuenta, estos términos contemplan la educación financiera, y esto es un proceso continuo que implica aprender, aplicar y ajustar estrategias para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Y es el objetivo de este canal, educarte a tomar decisiones financieras mediante el aprendizaje y la aplicación, para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Tú tienes el control sobre cómo manejar tu dinero, depende de ti tomar decisiones informadas y equilibradas para alcanzar tus metas financieras. Ahora, ¿te acuerdas que al final del video, te daría un consejo extra? Este consejo extra se trata de un libro que te ayudará a reevaluar tus prioridades y a construir una vida que no solo sea exitosa, sino también rica y alegre internamente. El libro se titula, El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Comenta con un emoji de un auto rojo si ya leíste este libro. Pero, ¿quieres saber cómo aplicar la regla 50-30-20 que te mencioné antes? Mira el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción,